Día número 39. Comenzamos un nuevo día para escuchar, para aprender de la palabra de Dios. Quiero hacerte un comentario antes de arrancar con la lectura del día de hoy. Yo te hago algunos comentarios, te hago algunos que, viste, cuando te digo paréntesis, voy a hacerte un paréntesis, pero trato de no hacer mucho porque si no sería muy largo y yo no quiero nunca pasarme más de media hora en la lectura que te hago cada día. Es por eso que si hay algo que decir, ¿y qué fue esto que dijo? Te animo a que lo googlees, a que lo busques, a que si estás congregándote, estás yendo a una iglesia, le preguntes al pastor o a algún hermano que diga, puede ser que sepa algo de Biblia, y profundices en aquellas cosas que digas, no entiendo esto. Te quiero decir una cosa, yo no entiendo todo lo que está en la Biblia. Y muchas veces, cuando he leído la Biblia, le he puesto un signo de interrogación al costado de algunos versículos que digo, ¿y esto qué quiere decir? No lo entiendo, no entiendo todo, pero sigo leyendo y sigo pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe y que me enseñe a través de su palabra. Y me ha pasado, obviamente, que después de tiempo he entendido cosas que en un principio no la entendía. Y bueno, te animo a eso, a que profundices en aquellas cosas que no entiendas, porque todo no lo vamos a entender y siempre seguimos aprendiendo, siempre hay algo para aprender. Sin dar más vueltas, vamos a arrancar con la lectura del día de hoy. Seguimos con las instrucciones de Dios a Moisés de cómo tenía que formar este tabernáculo, de todos los detalles, los elementos que tenía que construir. Y como vimos ayer, con mucho detalle, con mucha precisión, Dios le dio a Moisés los planos, las ideas de qué es lo que tenía que hacer en esta construcción de este tabernáculo. Éxodo capítulo 27 arranca y dice así. Con madera de acacia construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo y 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Pequeño paréntesis acá antes de leerte el versículo 3. Este lugar es donde hacían los sacrificios, ¿no? Donde mataban los animales. Pero me llama la atención que dice que haz cuernos en cada una de las 4 esquinas. Y ese altar tenía un cuerno en cada esquina. ¿No te llama la atención? Que siempre el cuerno a veces cuando dibujan al diablito le ponen cuerno y acá aparecen los cuernos como parte del altar de los sacrificios a Dios. Sigo con el versículo 3. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todos de bronce. Hazle una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce a las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Para trasladar el altar, haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar. El altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. Estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros de largo y estarán sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medirá 23 metros de largo. La entrada del atrio estará ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Para la entrada del atrio, confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo. Elabórala de lino de tejido fino y adórnala con bordado hermoso de hilo azul,
púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. Todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata y bases de bronce. Así que el atrio entero medirá 46 metros de largo por 23 metros de ancho y tendrá paredes de cortinas de 2 metros con 30 centímetros de alto, hechas de lino de tejido fino. Las bases de los postes serán de bronce. Todos los objetos que se usen para las ceremonias del tabernáculo, incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio, serán de bronce. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo, delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Y ahí finalizamos Éxodo capítulo 27. Me llamaba mucho la atención ese final ahí, ¿no? Que había una lámpara que se mantenía encendida con el aceite de oliva, que tenía que ser puro, y los que la tenían que mantener ahí eran Aarón y sus hijos. Deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Cuando creemos en Jesús, nos transformamos en hijos de Dios. Jesús nos perdona por su sangre, por su sacrificio. Al creer en Él, nos transformamos en sus hijos. Pero no solo en sus hijos. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y al transformarnos también en como reyes y sacerdotes, obviamente que el rey de reyes es Jesús, pero nos transforma en sus hijos y somos reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis 5:10. Y como sacerdotes, también nosotros somos los encargados de mantener la lámpara encendida. El aceite tipifica el Espíritu Santo y nosotros somos los que tenemos que mantener ardiendo el fuego en nuestro corazón. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿A quién le tocaba mantener el fuego encendido? Al sacerdote. ¿A quién le toca mantener tu vida ardiendo por Cristo? A vos. Seguimos con Éxodo 28 que dice así: manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Dios dice que hay artesanos hábiles a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría. Cuando uno le pide a Dios, lléname con tu presencia, con tu espíritu, no solo es para lo que uno podría pensar que es compartir el mensaje de Jesús, que obviamente necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacerlo, para predicar la palabra de Dios, pero también Dios nos quiere llenar de sabiduría y de llenarnos con su espíritu para poder hacer buenas artesanías, como en este caso. Para cualquier cosa, lo importante es entender que necesitamos la ayuda de Dios. Y ahí lo vamos a hacer mucho mejor. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Y si lo entendiéramos de verdad eso, le pediríamos ayuda a Dios para todas las cosas. Le diríamos: ayúdame, Jesús, porque con tu ayuda sé que lo voy a hacer mucho mejor. Sigo en el versículo 4. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dales tela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata.
Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 hombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego, incrusta las piedras en monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras sobre las hombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente ante el Señor. Elabora las monturas con filigrana de oro. Luego trenza 2 cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana sobre las hombreras del efod. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Hace el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada, de 23 centímetros de cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro a los 2 anillos colocados en el pectoral. También ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las hombreras del efod. Luego haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral, junto al efod. Y haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod. Debajo de las hombreras, justo por encima del nudo, donde la faja decorativa se ciñe al efod. Luego sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. De esta manera, cuando entren al lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Pequeño paréntesis acá, me es imposible no detenerme en esto tan lindo y tan importante a no olvidar con lo que te comentaba antes. Cuando uno se transforma en hijo de Dios, también se transforma en lo que dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes. Y es muy lindo ver acá lo que Dios quería, que tuviese los nombres de las tribus de Israel cerca del corazón, porque quería que recordara continuamente que el sacerdote representaba al pueblo cuando entraba a la presencia de Dios. Y qué importante es esto, que cuando nosotros vamos a hablar con Dios, no solo vayamos por nosotros, sino por aquellos que aún no conocen a Jesús, sino por aquellos que están en la casa, que viven con nosotros, conozcan o no conozcan a Dios, pero pedirle no solo por mi vida, sino por los otros. No solo por lo que yo necesito, sino por las necesidades de otros. Sigo en el versículo 30.
Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumín, para que Aarón lo lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Pequeño paréntesis acá, eso que decía ahí del Urim y el Tumín, dicen algunos que era una especie de piedra, que lo vamos a ver más adelante, que lo utilizaban los sacerdotes para decir, ¿tenemos que atacar a tal pueblo o no? Tiraban estas piedras y Dios les decía sí o no con esas piedras. Seguimos en el versículo 31. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul, con una abertura en el centro por donde Aarón pueda meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre a la presencia del Señor, en el lugar santo, y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras Santo para el Señor. Con un cordón azul sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. La túnica con diseños para Aarón, téjela con tela de lino fino, con el mismo lino, haz también el turbante. Confecciona además una faja y adórnala con un bordado colorido. Para los hijos de Aarón, confecciona túnicas, fajas y gorros especiales que irradien belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras, y luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Hazles también ropa interior de lino que usen directamente sobre la piel, y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Ahí finalizamos Éxodo capítulo 28. Y Dios, como vemos, está diciendo, háganme caso de esto, vieron que así no morirán, y vamos a ver que algunos después no entendieron las leyes y hubo consecuencia por andar jugando con los mandamientos de Dios. Ahí finalizamos Éxodo capítulo 28 y nos vamos rapidito para el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 11, que arranca y dice así. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo?, simplemente digan, el Señor lo necesita, y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, ¡alaben a Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor!
bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, «¡Mira, Rabí! La higuera que maldijiste se marchitó y murió». Entonces Jesús dijo a los discípulos, «Tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. «¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?», le reclamaron. «¿Quién te dio el derecho de hacerlas?». «Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta», respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero no nos atrevemos a decir que era mente humana. Pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron, «No sabemos». Y Jesús respondió, «Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas». Y ahí finalizamos Marcos capítulo 11. Me gusta mucho a mí la forma en la que Jesús respondía y cómo generalmente hacía esto, ¿no? Le tiraban una pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta también. Si me la contestan, yo les contesto. Y los apretaba con la pregunta que les hacía, ¿no? Y le termina diciendo, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría cada día para saber qué contestar, para saber qué decir, para saber qué hacer ante las circunstancias que nos enfrentamos cada día. Y el consejo que te doy es que esa búsqueda de sabiduría y de dirección de parte de Dios para tu vida la hagas antes de empezar el día, que le entregues al Señor, que hagas una oración y le digas, Señor, ayúdame, Padre Celestial, guíame, Espíritu Santo, a tomar buenas decisiones, dame sabiduría para saber qué responder,
qué hablar, o si hablar o no hablar, o si quedarme callado, o qué hacer. Todo lo que tenemos que enfrentar en el día, como Jesús que tenía que enfrentar estos desafíos a lo largo del día. Te mando un abrazo grande y que tengas un buen día, que Dios te bendiga y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Dios te bendiga.